Gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias, Pastor Tocayo Gamaliel, por este privilegio tan grande de estar junto con ustedes celebrando esos 17 años de vida, de bendición, años que para tantos habrá sido de mucha edificación, de grandes resultados para sus vidas, sus hogares y sus familias. Pero indiscutiblemente también creemos que habrán sido años no fáciles, pero que el Señor ha estado con ustedes, los ha bendecido, los ha prosperado y hasta aquí ha sido fiel con cada uno de ustedes. Así que felicitamos a aquellos que hace 17 años comenzaron y creyeron en esa visión que Dios había dado a los hermanos Aguado para esta iglesia que iría a ser de mucha bendición en esta área del país. Así que no voy a pedir que levanten la mano ni que se pongan de pie aquellos que comenzaron hace 17 años, que estuvieron en el primer culto, porque me imagino que va a ser por lo menos el 50% o más. Pero bueno, gracias a Dios por ustedes, por cada uno y por cada uno que ha pasado por aquí en esos 17 años y que ha sido bendecido, que ha sido edificado y estará en otro sitio también sirviendo y siendo de bendición. Gracias a Dios por ello, porque como dice un coro por ahí, en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Es un coro, pero me provoca cantarlo, pero mejor otro día. Así que es un lindo coro, así que qué bueno que el Señor ha sido fiel. En esta tarde yo quiero compartir con ustedes la enseñanza de este tema que lo he titulado Visión, un desafío de crecimiento, compromiso y fidelidad. Visión, un desafío de crecimiento, de compromiso y de fidelidad. Y quiero leer lo que dice la palabra en el libro de Habacuc, capítulo 2, y sobre todo el versículo del 2 al 4 de Habacuc. Y dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérelo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Qué lindo pasaje que encontramos aquí. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. Escribe la visión. Cuando pensamos en la visión, tenemos que definir qué es la visión. ¿Para qué existe? Y como cristianos debemos preguntarnos, como cristianos, ¿qué visión tenemos? Visión para vivir cumpliendo el mensaje de la gran comisión. Ese mensaje que encontramos en la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa gran visión y ese gran compromiso de evangelizar, de discipular, de formar, de proclamar que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida. Y estamos seguros que esta iglesia, desde que comenzó, ese ha sido su énfasis: de proclamar, de anunciar, de enseñar la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que muchas vidas han sido cambiadas, transformadas y están siendo edificadas sirviendo al Señor por esa palabra que vino con visión, con compromiso, con un desafío, con fidelidad, que se ha proclamado y que se ha enseñado. Visión es aquello que nos inspira a crecer, nos inspira a crecer, nos inspira a servir en el poder del Señor. Por eso, cuando leemos en Primera de Pedro 4:10, encontramos un versículo de Primera de Pedro 4:10 que nos anima y nos dice: cada uno
según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno que ha recibido un talento, una habilidad, cada uno que ha recibido una capacidad de parte de Dios, ministrala, sirva con ello a otros, para que muchos otros puedan ser bendecidos, edificados, como lo han sido los pastores de esta iglesia y tantos más que por 17 años han enseñado, han proclamado, han predicado la palabra con visión, con anhelo de que vidas sean transformadas, vidas sean cambiadas. Pero cuando estoy hablando de este tema, visión, un desafío de crecimiento, compromiso y fidelidad, viene la pregunta, y es, ¿qué es visión? ¿Qué es visión? Podemos decir que visión es un sueño, es un deseo, es un anhelo, es un desafío que Dios nos hace y que tenemos en la palabra y que nos motiva y que nos inspira a proclamarla. Pero podríamos exponer también y agregar lo que un gran hombre aún de este país trató de explicar y de exponer lo que era una visión. ¿Se acuerdan de aquel gran hombre Martin Luther King que dijo: yo también tengo un sueño, yo también tengo una visión? En otras palabras quería decir, yo también tengo un sueño. Querido, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu visión como cristiano, como hombre y mujer que ha sido formado y está siendo formado en los caminos del Señor? Y que Dios lo ha puesto en esta congregación para ser de bendición, para ser instrumento de bendición, para que otros conozcan de Cristo, vidas sean edificadas, transformadas. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Lo conoce? Estoy seguro que sí, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito y la visión que Dios le ha dado? Un sueño entonces es un anhelo de realizar los dones, los ministerios, los talentos que Dios nos ha dado. Ese es un sueño, de realizar los talentos, los ministerios, las capacidades que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de esta verdad de sueños, de visión, y encontramos lo que la palabra dice en Mateo 24, por ejemplo, el verso 14, cuando está diciendo: y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio en todo el reino, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ¿será que estamos cerca del fin? ¿Estamos cerca de la venida de Cristo? Usted ha leído lo que la palabra dice, que habrán guerra, rumores de guerra, hambres, terremotos, etcétera, tantas cosas que son las que estamos viviendo. ¿Será que el Señor está presto a venir por su iglesia? ¿Será que esto debe motivarnos, inspirarnos a que esa visión corra y otros sean alcanzados por la gracia de Dios? Ni me acuerdo a qué horas comencé, pero bueno, ahí dice el reloj, a qué horas terminar. Estaba leyendo y todos conocen lo que pasó, lo que está pasando en Siria y Turquía, ¿verdad? Tremendo terremoto. Pero ¿sabe qué me sorprendió estos días? Que alguien me hizo llegar un mensaje. Dice que antesito de ese terremoto en Turquía habían matado, habían sacrificado a 20 hombres cristianos por ser cristianos. Y mira lo que está llegando a Turquía. Y mire lo que está pasando por el mundo. Pestes, hambre. ¿Será que el Señor está pronto a regresar? ¿Será que nos resta poco tiempo para extender esa visión y proclamar y cumplir el propósito que Dios tiene para con su iglesia, para con cada uno de nosotros? Hermano y hermana que nos escucha, ese ministerio que Dios te ha dado, esa bendición que Dios le ha dado de ponerte en una iglesia como esta, siga sirviendo, siga siendo instrumento de bendición. Esos dones, talentos que ha recibido, sígalos poniendo en práctica.
porque un sueño es un anhelo, de realizar los dones y ministerios que Dios nos ha dado. Esos son los talentos, un sueño de realizar dones y ministerios. Por eso, en Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 4 y 5, está diciendo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de dones y ministerios. ¿Qué don, qué ministerio le ha dado el Señor? Lo está ejerciendo para el crecimiento, para realizar la visión que Dios te ha dado. Dones y ministerios, talentos, habilidades, capacidades. Querido, sea y siga siendo un instrumento de bendición. ¿Cuántos durante estos 17 años en esta iglesia han sido instrumentos de bendición? No voy a pedir que levanten la mano porque estoy seguro que todo el mundo la levantaría. Pero los que comenzaron, los que han perseverado, los que están ahora siendo instrumentos de bendición, para que otros conozcan, para que otros reciban de Cristo, para que otros vivan la vida cristiana, para que otros aprendan a vivir en victoria, en alegría, en gozo, para que otros aprendan a cómo salir de los problemas, de las dificultades que les rodean. La palabra dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Dios te ha dado dones, capacidades, habilidades. Cójalos como un instrumento, una herramienta, y que Dios le dé una visión profunda de extender y de proclamar su reino. Dones, capacidades para ejercer los talentos y los ministerios que Dios nos ha dado. Visión para ello. Es lindo lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando en el libro de Primera de Corintios está diciendo, capítulo 12 y el versículo 8, que sigue diciendo: por tanto, dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro le es dado palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, el otro el hacer milagros. Y sigue. Dios en su gracia, en su misericordia, nos ha capacitado, nos ha dado dones, ministerios, habilidades, para que tú, para que yo, para que cada uno de nosotros seamos instrumentos de bendición, para que seamos hombres y mujeres que con la visión que Dios nos ha dado podamos servir y su obra siga creciendo más y más. Visión. Pero visión también nos lleva entonces a pensar en un desafío de vivir y proclamar la palabra. Visión, un desafío de vivir y proclamar la palabra. Eso es lo que hemos leído ahí en el libro de Habacuc, que estábamos leyendo en el capítulo 2 y el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, hazla conocer, revélala a otros, para el que la lea corra tras ella. Sí, eso es crecimiento, ejercitando los dones y talentos. Dios nos ha capacitado, Dios ha dado instrumentos, Dios ha dado habilidades, capacidades a cada uno de nosotros para que le sirvamos, para que seamos instrumentos de bendición a tantos. Me gusta lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 25 y el versículo 4. Porque el reino de los cielos es como el hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y sigue el relato. Y a uno dio 5 talentos, y a otro y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Cada uno según su capacidad. ¿Cuántos dones y talentos Dios te ha dado? Según tu capacidad. ¿Será pecado si usted dice, levanta la mano y dice: yo
a mí el Señor me ha dado 2 talentos, 2 dones, 2 habilidades. No vamos a pedir que levante su mano, pero sí le vamos a pedir que ejerza, que obre, que actúe, que sirva con esos dones, con esas capacidades, con esos talentos, con esas habilidades que Dios te ha dado, porque lo ha dado para el extendimiento de su reino, porque lo ha dado para bendición, edificación del pueblo del Señor. Gracias a Dios por todas estas personas que han pasado por esta congregación durante estos 17 años. Y que yo sé de tantos que están sirviendo, que han servido y que están sirviendo, ejercitando dones y talentos. Hermanos, motívese, inspírate y siga sirviendo y siga haciéndolo para el Señor, que de Él recibirá la recompensa. Qué bendición servir al Señor. No hay cosa más gloriosa y de más bendición que poder servir al Señor. Voy a cumplir 76 años, hermanos. Les diré cuándo es mi cumpleaños. Y comencé a servir al Señor tiempo completo cuando yo tenía 20 años. 20 años. Muchachito de 20 años, ya era pastor en Colombia, por allá. 20 años. Y no hay cosa más agradable y mejor que servir al Señor, que invertir la vida en el reino de Dios sirviendo. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Qué alegría, qué gozo, qué satisfacción. Hermano, siga sirviendo al Señor con entusiasmo, porque lo está haciendo para los pastores aguados. No, lo está haciendo para el Señor, ¿verdad? Lo estamos haciendo para Él y para su gloria. Hablar de visión, un desafío de crecimiento, compromiso y fidelidad. Sí, crecimiento. Crecimiento, ejercitando los dones y talentos. Crecimiento, ejercitando los dones y talentos. El pasaje que leíamos ahí en Habacuc, en el capítulo 2 que estamos leyendo, y el versículo 3 está diciendo, versículo 3 de ese pasaje, 2:3 está diciendo: y Jehová me dijo, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyera en ella. Escribe la visión, escribe su sueño. Interesante esa tarea que pudiéramos dejar. Cada uno coja un papel y escriba la visión que Dios le está dando acerca del reino, acerca de la iglesia, acerca de la vida cristiana, acerca de lo que Dios quiere para ti como cristiano, como hombre, como mujer, como cabeza de hogar, como mujer, como hijo, como padre. Escribe la visión. ¿Qué le está mostrando Dios hacer? Escríbela. Y pueda decir como aquel hombre: yo también tengo un sueño, yo también tengo una visión. Joven, escribe la visión que quiere. Y eso es lo que la palabra nos motiva, para de esa manera poder crecer en el Señor, para poder crecer y ser de bendición a tantas vidas, a tantas personas que están necesitando de esa palabra y que están necesitando del Señor. Crecimiento con los talentos y las capacidades que Dios nos ha dado. Sí, y así dice la palabra cuando leemos en Mateo 25 la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a la capacidad. Y luego se fue. A cada uno le dio un don, un talento. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha dado? El talento, la capacidad, ¿será para servir? ¿Será para bendición de otros? ¿Será para edificación del reino? ¿Será para que otras vidas puedan ser fortalecidas y bendecidas en el Señor? Claro que sí, esperamos que para eso será, para el crecimiento y bienestar. Talento, ¿qué es talento? ¿Qué es esos dones?
Son capacidades sobrenaturales para ejercer los diferentes ministerios que Dios nos ha dado. Capacidades sobrenaturales para ejercer los diferentes ministerios. Enseñanza, adoración, consejería, etcétera, etcétera, los que sirven. Capacidades sobrenaturales. Es algo que Dios pone en ti, que Dios te da como un regalo que viene de parte de Él para que sirvamos, para que seamos de bendición. Si Dios te ha puesto en esta congregación por 17 años, si Dios te está colocando ahora, es para que tú sigas siendo, sea un instrumento de bendición, para que otros puedan conocer lo que tú has conocido, puedan recibir, como dice la palabra, de gracia recibiste, danlo de gracia. Qué cosa extraordinaria que podamos oír y ver que gente dice, sabe, yo llegué a esta iglesia porque fulano de tal, el que está aquí, mire allá, Pedro, Juan, me invitó, me trajo, me llevó, me ha guiado, me ha bendecido y por eso estoy ahí. Qué bueno poder llevar ese mensaje de buenas nuevas a tantos necesitados. Sí, talentos, capacidades para dar fruto, fruto permanente, fruto en abundancia. La Biblia dice, por los frutos los conoceré. Y Él nos llama a dar mucho fruto y fruto que permanezca. Fruto que permanezca. Ministerios específicos de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Me gusta lo que dice el libro Los Hechos, en el capítulo 9 y el versículo 12 de Hechos 9, 12. Y está diciendo este pasaje de Hechos 9, 12. Tiene que ver con la conversión de Pablo, de Saulo. Y ese pasaje de Hechos 9, 12 dice: y has visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Y has visto la visión que tiene este hombre Ananías, que llega y le pone las manos a Pablo para que reciba la vista que había quedado y para que le ministre. ¿Cómo sería la satisfacción de este hombre Ananías cuando ve después a Pablo, un gran hombre de Dios, predicando a multitudes, predicando la palabra y siendo de tantas bendiciones, escribiendo, formando iglesia, y decir: Ananías, por ese oré yo, a ese leí una palabra? Qué tremenda satisfacción, ¿verdad? Qué tremendo privilegio de poder guiar a otros que conozcan de Cristo, que conozcan del Señor, que conozcan de la gracia de Dios. Pero hablar de visión, un desafío de crecimiento, compromiso y fidelidad. Sí, servir con compromiso. Servir con compromiso de tal manera que seamos bendición a otros. Servir con compromiso. Qué interesante. Porque estamos adquiriendo un compromiso con los pastores aguados, con los líderes. No. Con el que nos llamó, con el Señor Jesús. A Él, con Él hemos hecho un compromiso y le hemos dicho: Señor, yo te serviré. Señor, yo seré instrumento en tus manos. Señor, cuenta conmigo. Y yo me imagino que aquí habrán personas que hace 17 años comenzaron aquí con esta congregación y le han dicho eso al Señor y siguen ahí. ¿Será que tú puedes esta tarde decir lo mismo? Señor, cuenta conmigo, haz de mí un instrumento útil para bendición a tantos, Señor, que cuando estemos cumpliendo 50 años ya estaremos otros muy allá, pero muchos podrán decir: ahí perseveramos 10, 15 o muchos más años. Sí, sirviendo con compromiso, de tal manera que seamos bendición a otros. Y eso es lo que la palabra nos inspira y nos motiva cada día a ser de bendición a otros. Dice ahí en la palabra, dice en Romanos 16, 1:16:
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio. Es un privilegio, es un honor, es una bendición muy grande que tú puedas decir en el empleo, en el trabajo, en la oficina, en donde sea, al vecino: mira, yo soy un cristiano, por eso te invito a que leamos la Biblia, te invito a que vamos a la iglesia, te invito a hacer esto. Vivir con dignidad el cristianismo es un privilegio, es una bendición de poder llamarnos hijos de Dios, servirle y ser de instrumento de bendición. Servir con compromiso, con gran anhelo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Compromiso que transforma vidas. Compromiso que haya determinación de seguir y servir a Jesús. Que haya determinación de seguir y servir a Jesús. Determinación. Como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Determinación. Yo seguiré al Señor, yo le serviré en medio de las pruebas, las luchas, las dificultades, pero el Señor me ayudará a seguirle fiel. Yo creo que los que están aquí en esta tarde, que comenzaron esta iglesia con los hermanos Aguado hace 17 años, estarán diciendo: pues yo también me siento bendecido y feliz de haber permanecido aquí 17 años. Y ser de bendición y seguir siendo de bendición a otros. Y poder contar lo que Dios ha hecho en ese tiempo tan maravilloso. Y decir: si Dios no hubiera obrado en mi vida, si no hubiera salvado, si no me hubiera tenido en su presencia aquí en su iglesia, ¿qué sería de nuestra vida? Compromiso, transformación de vidas. Sí, que haya determinación de seguir y servir a Jesús. Por eso la Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Tome la cruz y sígame. Sígame con determinación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome la cruz y sígame. La vida cristiana a veces no es tan fácil. Hay luchas, hay problemas, ¿no es verdad? Hay dificultades. Pero la bendición es que podemos contar con la ayuda del Señor, con su Espíritu, su presencia, su palabra, para que nos anima, nos levanta, nos fortalece a seguir adelante. ¿Cuántos han sentido desánimo alguna vez? Eso no vinieron hoy. ¿Sí ve? Que no vinieron. Pero en medio de todas esas situaciones el Señor nos dice: no temas, yo te ayudo. Y nos levanta a seguir adelante. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Podemos decir que el evangelio, el seguir a Jesús, es para hombres, mujeres valientes, decididos, determinados. Amén, así es. Sí, porque hay luchas, hay pruebas, pero en medio de todo eso vemos la mano de Dios. Porque la palabra dice: porque mayor es el que está en ti, en nosotros, que el que está en el mundo. Y Él es el que nos dice en los momentos difíciles: no temas, yo te ayudo. No te dejaré, no te desampararé. De tal manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. ¿Cuántos hemos notado cómo Dios ha abierto puertas para bendecirnos, para proveernos, para cuidarnos, para bendecirnos en una y otra vez? Dios es fiel. Dios es bueno en gran manera. Sí, haya determinación para seguir al Señor. ¿Qué estamos transmitiendo como cristianos, como siervos del Señor? Como siervos del Señor, como instrumento de Él, ¿qué estamos transmitiendo a tantos necesitados? Mira lo que dice la palabra en Filipenses 4:2. Y lo está diciendo el apóstol: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mire, hay que, entre otras cosas, aquí hay unos 2 nombres muy buenos que alguien puede tenerlo por ahí para que le ponga a su hijo así también. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Qué bueno, que sean de un mismo sentir. El sentir de amarle, de servirle, de seguirle, de amarle. De un mismo sentir en el Señor.
Es ese sentir que Dios ha puesto de fidelidad, de consagración, de ser de instrumento de bendición a tantos. Hablamos de visión, un desafío de crecimiento, compromiso y fidelidad. Sí, fidelidad. El líder visionario se distingue por la fidelidad. El que es fiel en lo poco, dice la palabra, en lo mucho te pondré. El que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Quiere que Dios te ponga en lo mucho? Seamos fieles en lo poco. Me gusta leer este pasaje del Evangelio de Mateo, cuando en el capítulo 25 de Mateo y el versículo 21, 25-21, dice, está hablando este pasaje de la parábola de los talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu salvación. Hermano, el que no es fiel en lo poco, ¿cómo lo será en lo mucho? ¿Será que Dios está esperando mayor fidelidad en nosotros para ponernos en lo más, para darnos mucho más? El que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Que Dios nos ayude a ser hombres, mujeres fieles con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos, porque esa fidelidad nos llevará a mucho más adelante. El que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y ese mismo pasaje, el verso 23, está diciendo: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. ¿Le gustaría a usted oír esas palabras del Señor? ¿Le gustaría a usted oír esas palabras de su pastor? ¿De alguien más? Bien, sí, que le pueda decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ese es nuestro Dios, ¿verdad? Dios sabe que cuando somos fieles en lo poco, nos va a llevar a lo mucho, a lo mucho. Nos va a llevar a más y más. Nos va a llevar a más y más. Pero que Dios conoce, si tú y yo, si no somos fieles en lo poco, ¿cómo nos va a dar más? ¿Cómo nos va a dar más? Esa nueva dimensión se logra solamente por fidelidad. Por eso la palabra nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El líder que es fiel en lo poco tendrá la bendición de la abundancia, de lo mucho. Porque esto es asunto de actitud. El líder fiel supera el miedo, el temor. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? Por eso está diciendo ese pasaje ahí que leíamos en el versículo 25. Por lo cual, dice aquel, mire, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. El pasaje está hablando de los talentos que se repartió. Al uno le dio 1, 2, 3, 4 y 5. Y a uno le dio 1. Dice: tuve miedo y fui y lo enterré. Los miedosos no vinieron esta tarde, ¿verdad que no? No, esos no vinieron, esos quedaron, por miedo se quedaron en la casa. Pero mire, este dice: tuve miedo. Miedo de recibir una bendición del Señor, miedo de que tú seas próspero, miedo de ser un instrumento de bendición. Y tuvo la oportunidad con ese talento haber ganado 1 más, 2 más, 3 más. Pero fue y lo enterró. ¿Qué pasa con lo que Dios te ha dado? ¿Lo ha enterrado? ¿Lo ha escondido? ¿O lo está proclamando, lo está anunciando, lo está repartiendo, lo está dando a conocer para poder recibir mucho más?
De gracia recibiste, dar de gracia. Más bienaventurada cosa es dar. Y no tiene que ver solamente con cosas materiales, no, con todo lo que implica esto de dar y ser de bendición. Recuerde que el amor echa fuera el temor. Sirvamos por amor y el temor se va. Sirvamos por amor y el temor se va. Le pregunto, querido, ¿qué le impide servir con fidelidad al Señor? ¿Será que le impide la falta de amor, la falta de compromiso, la falta de seguridad en el Señor, la falta de confianza en Él? Servir al Señor. Porque yo y mi casa serviremos al Señor, dice la palabra. No hay cosa más maravillosa que poder servir al Señor. Con los dones, talentos, las oportunidades, las capacidades, los privilegios que Dios nos ha dado. Orar que Dios te amplíe la visión, que Dios te dé un nuevo desafío cada día de servir. Que Dios le dé crecimiento espiritual, compromiso, para poder llegar a la fidelidad. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice la palabra. Consagrar la vida al Señor. Consagrar los talentos al Señor. Consagrar los dones al Señor. Recordando siempre que el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Querido, que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que tú puedas seguir siendo fiel al Señor. Y damos gracias por aquellos que han sido fieles en estos 17 años de vida, de ministerio en esta congregación. Y que ahí están sirviendo, disfrutando de la bendición del Señor. Y que eso inspire a otros a seguir sirviendo. He sentido a veces la tentación esta tarde de decir a algunos: pónganse de pie los que comenzaron, los que estuvieron hace 17 años aquí, pero lo dejamos para otra ocasión mejor. Sirvamos con anhelo, con deseo, con entusiasmo. Consagremos nuestra vida al Señor. Que Dios nos dé nueva visión, nueva inspiración, nueva motivación de servir. Gracias a Dios por la bendición, la visión que Dios ha dado a este pastor Aguado y su familia, sus pastores. Y que esta iglesia ha sido, está siendo y será de tanta bendición para tantos. Gracias a Dios por los que han pasado por acá y han sido bendecidos, han servido, quizás otros se han ido, pero se fueron con una bendición, con un testimonio de vida. Nuestro buen Dios, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios de bondad, Dios que hasta aquí ha sido fiel y hasta aquí nos ha bendecido. Gracias por esta congregación, por esta iglesia, por esos 17 años de vida, de testimonio, de proyección, de visión, de servicio. Gracias por tantos que han pasado, los que están sirviendo al Señor todavía. Gracias por los que se están agregando día a día para servir, seguir la visión de esta iglesia. Bendice a estos pastores dándole nueva fuerza, nuevo entusiasmo, nueva visión, nueva energía, nueva vida, nueva salud. Porque la obra tuya tendrá que seguir avanzando, Señor. Tendremos que seguir siendo de testimonio a esta sociedad que tanto necesita de iglesias sanas, saludables, de hombres y mujeres de fe, decididos a seguir y amar a Jesús. Señor, anhelamos que muchos años más de vida esta iglesia pueda seguir disfrutando, creciendo y siendo de bendición a la sociedad. Gracias por los tantos que habrán conocido de ti en este lugar, por los tantos que habrán sido edificados y están siendo edificados y bendecidos y que sus vidas, sus hogares están siendo diferentes. Gracias por esa palabra que se les enseña. Gracias por lo que tú estás haciendo en ellos a través de la iglesia. Gracias, Señor. Ponemos esta congregación una vez más en tus manos. En tus manos queda. Que tú la prospere, que tú la bendiga. Colocamos los líderes, a los pastores, que tú des nueva unción, nueva visión, nuevo anhelo, nueva fuerza, nuevo entusiasmo de seguir adelante sirviendo al Señor. Que todos puedan decir, como decía Josué: yo y mi casa
serviremos al Señor. Padre, rogamos que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo repose en este lugar ahora y siempre y en cada vida, Señor. Y la gloria para ti, en Cristo Jesús.